Y estamos finalmente en la última parte del ejercicio, que es esta, que es finalmente crear una animación frame a frame tradicional para la misma frase. Entonces la sincronía de labios y la sincronía de las vocalizaciones tiene que hacerse pues a mano. Esto nos permite crear animaciones mucho más enriquecidas porque el lip sync en general obliga a que el movimiento del personaje sea muy pequeño, ¿no? A que el personaje se mantenga más o menos quieto y justamente son herramientas que tienen su máxima utilidad en momentos en donde los personajes pues no se están moviendo, no están estáticos y finalmente no están actuando. Si el personaje va a actuar y su actuación es importante, la mejor de las soluciones en este caso es hacerla pues frame a frame a la antigua. Y aquí lo que estoy haciendo es la misma frase, fui a Constantinopla y estoy creando una animación súper salida de tono, ¿no? Muy exagerada, una animación muy teatral, muy sobreactuada, quizás sobreactuada incluso para hacer una animación. Y lo estoy haciendo como por etapas, ¿no? Tengo una primera etapa en donde tengo el audio y voy creando pues los distintos momentos, ¿no? Más o menos según lo que dice el audio, y los estoy dibujando de una manera muy suelta, muy poco precisa. Y la verdad es que me estoy inventando un poco los movimientos a medida que voy avanzando. No quiero que el personaje sea muy intenso, entonces pues se me ocurrió hacer como que apuntara con el dedo y luego diera un puñetazo y luego con su otra mano apuntara hacia el cielo, como si estuviese muy orgulloso de haber ido a Constantinopla, ¿no? Y con algo de rabia, ¿no? Muy intenso. Entonces estoy aquí pues dibujando este personaje de nuevo de una forma no muy precisa. Lo estoy haciendo muy suelto. No me importa tanto la precisión del dibujo ni la precisión ni siquiera del cuerpo. Solo me importa resolver el movimiento. Solo me importa ir resolviendo los tiempos, ¿no? Tengo aquí algunos fotogramas claves en donde voy resolviendo el movimiento y lo sigo trabajando, perdón, hasta que me siento satisfecho, ¿no? Voy a adelantar un poco porque esto sí que es largo. Entonces, claro, voy dibujando un poco, resolviendo el movimiento. No me importa la precisión todavía. Yo ya estoy viendo que este personaje tiene algunos problemas de proporciones, pero por ahora quiero resolver nada más el movimiento. Porque en realidad no lo tengo resuelto en la cabeza, no lo tengo claro. Entonces estoy intentando aclarármelo a medida que voy construyendo. Y para eso necesito una construcción muy, muy suelta, muy flexible, que me permita ir haciendo modificaciones incluso extremas, ¿no? Porque en este caso el ejercicio no es solo de sincronía de la boca, sino que también es de actuación, ¿no? De la expresión facial y de la expresión del cuerpo. Yo lo estoy haciendo súper exagerado, súper intenso porque puedo, ¿no? Porque quiero. Pero sí es un proceso un poquito laborioso. Yo en hacer todo esto hasta el final, pues me tardé cerca de 40 minutos, que puede no parecer tanto, pero después hubo que arreglarlo todo, ¿no? Y ajustar algunas otras cosas. Entonces la cantidad de trabajo total, desde que comencé, que pues cuando empecé a grabar ya habría trabajado unos 40 minutos, más los otros 40 minutos, son 80, 1 hora y 20, y luego el proceso de limpieza y de afinado fueron otra hora y media más, ¿no? Entonces estamos hablando de cerca de 3 horas de trabajo completos.
Ahora, creo que el resultado es bueno, o sea, el resultado amerita la cantidad de trabajo que pidió. Por supuesto que es una animación que quedó solamente en el rough. Es una animación que quedó en sucio. No es una animación pasada limpio, no es una animación pulida, ni es una animación acabada. Es una animación que está en su primera etapa, que está en lápiz. Aquí pues estoy avanzando y estoy resolviendo un poco, intentando unir los fotogramas clave con unos fotogramas intercalados que me permitan tener una cierta fluidez del movimiento. Y por ahí creo que estoy. Me interesa que el dedito este pues se levante y tenga una cierta actitud. Entonces lo que estoy haciendo, y lo que estoy haciendo con muchos de los movimientos, es que no son movimientos regulares, sino que son movimientos muy acelerados y luego tienen un pequeño easing, un pequeño slow, para que vayan desacelerando, ¿no? Entonces el dedo surge rápidamente, pero después frena un poquito, un par de frames para que frene. Eso le da bastante más actitud, le da bastante más dinamismo a la animación. Y en un par de ocasiones, en un par de momentos, en esta etapa estoy usando unos embarrados, unos smears, para pues hacer ver un poquito más veloz el movimiento, ¿no? Y un poquitito más fluido. Algunos de esos smears después en la etapa posterior los voy a sacar, pero por el momento no me había decidido, no lo sabía y no lo tenía tan claro. ¿No? Estoy trabajando con colores distintos, estoy haciendo un barrial más o menos grande aquí. Pero es un desastre que después me va a ayudar a que las cosas funcionen mejor. ¿No? Vamos a seguir adelantando hasta el final para ver más o menos cómo quedó este primer boceto. Ya lo tengo todo más o menos bien resuelto. Ahora, esta es una animación que está hecha a 24 frames por segundo. No, está hecha a 24 dobles. En algunos puntos, si pueden observar aquí de la línea de tiempo, pues he utilizado pues el, el segundo frame, ¿no? Entonces tiene fragmentitos que sí están a 24. Ahora yo considero que en la mayoría de las ocasiones el trabajar a 12 frames por segundo es muy recomendable. Es súper recomendable, no hace falta más, ¿no? Trabajar a 24 frames por segundo en animación 2D, en animación tradicional como esta, pues es un lujo. Es un lujo y no todos se lo pueden dar. Sobre todo los que estamos trabajando aquí como solos en nuestras computadoras, pues el trabajar a 24 frames por segundo es súper desgastante. Y en la mayoría de las ocasiones me parece que no es necesario. Yo la verdad no soy un súper loco de los frames por segundo. No creo que esté allí el secreto del movimiento ni el secreto de la fluidez. Yo creo que el secreto del movimiento y de la fluidez está en encontrar el momento correcto y la pose adecuada en el momento correcto. Tiene que ver con el timing, tiene que ver con la identificación correcta de las poses clave. Porque si tú haces el dibujo preciso, ese dibujo se va a conectar con el dibujo siguiente, aun cuando sean muy distintos. Y se va a ver como un movimiento. Y lo vamos a ver después. Creo que lo conseguí. Ya, esto está más o menos. Y ahora vamos a ir a limpiarlo.
Entonces ya una vez que tengo todo el dibujo hecho, pues me decido a enfrentar como los problemas de coherencia, de proporciones y de representación finalmente del dibujo. Primero me concentré en el movimiento y cuando ya lo tuve más o menos resuelto en mi cabeza, ¿no?, a través de estos bocetitos, pues ahora voy a tratar de hacer un modelo que sea un poquito más consistente, un dibujo que sea un poquito más consistente, que esté un poquito mejor elaborado. Para eso, pues me va a hacer falta crear un modelo, porque este es un diseño que no tenía pensado de antes, me lo inventé en el camino. Entonces me voy a hacer un pequeño modelo para tenerlo al lado y no perder la referencia. Entonces tengo aquí mi animación, ya creo que el movimiento está mínimamente resuelto como para poder ya empezar a pensar en el dibujo. Y estoy aquí creando al ladito en un nuevo layer un diseño un poco más elaborado que me permita tener una consistencia en lo que estoy haciendo, ¿no? Este personaje tiene como un corte así a lo Príncipe Valiente, ¿no? Es como He-Man, ¿no? Había pensado en dejarle la oreja a la vista porque las orejas son importantes como para poder entender la posición de la cabeza. Pero después me di cuenta que no tenía ningún sentido ese corte de pelo con la oreja al aire. Y pues no me gustó. Entonces, bueno, le cubrí las orejas y lo dejé pues como estaba antes. Listo. Ahí está. Y ese va a ser mi referencia, ¿no? Que es una referencia más o menos laxa. No me guié exactamente según este modelo. Tampoco me voy a volver loco por tener una exactitud milimétrica ni quirúrgica respecto de lo que planteaba en este modelo, sino que quiero tener solo un grado de coherencia suficiente para que se entienda que este señor no cambia de forma a medida que se mueve. Vale, y ahora que ya lo tengo, vamos a hacer un rough número 2, un rough un poquito más elaborado. Voy a poner en transparencia esta capa, le voy a bajar la opacidad al 50 y sobre ella voy a empezar a construir. Voy a empezar a construir de la misma manera como lo construí cuando estaba en el vacío. Parto por los fotogramas claves y luego voy intercalando. Bueno, esto va a ser un proceso bastante largo de ir puliendo, dibujando y redibujando el personaje. Afortunadamente el movimiento ya está más o menos resuelto. Entonces me puedo concentrar un poquito más en que el dibujo se vea bien, que sea consistente y que tenga un cierto grado de solidez, ¿no?, de tridimensionalidad. Eso no quita que en el camino pues hice un par de modificaciones que creo yo que fueron para mejor, ¿no? Cosas que en un primer momento no había pensado y que ahora pues me di cuenta que eran más o menos necesarias. En primer lugar eliminé ese primer smear del brazo. En segundo lugar, perdón, no fue el primer smear el que eliminé fue el segundo. El segundo emborronado, cuando el personaje baja el codo, baja el puño, lo eliminé y cambié el movimiento por uno que me parecía un poquito más natural y un poquito más teatral también. Y me preocupé un poco de que el cuerpo girara sobre su eje porque la inclinación inicial no es igual a la inclinación final. De hecho, se da un giro en donde empieza pues mirando hacia un costado y termina mirando hacia el otro costado. No, en algún momento también sube la cabeza. Y traté de hacer de que eso se viese más o menos natural, que no se deformara tanto. Igual se deforma un poco. Bueno, me parece importante aclarar que esta captura de vídeo está acelerada, ¿no? Está como a 9 veces la velocidad real. Teníamos algunas dudas como de dejar todo el proceso dentro del vídeo y de hacer esto como una especie de speed painting. Yo tengo algunos rollos con el tema del speed painting, no me gusta porque finalmente
hace parecer que un trabajo que es muy largo y muy difícil es en realidad mucho más corto. Como que el speed painting de alguna manera elimina la dificultad en el trabajo, elimina el tiempo que se necesita y crea la ilusión de que las cosas se hacen rápido. Y no, no se hacen rápido. O sea, se hacen rápido porque me demoré 3 horas en hacer esto. Por lo menos. Pero claro, este vídeo va a durar 20 minutos, 25 minutos. Y no, una animación así no sale en 25 minutos. Hay que echarle horas, hay que ponerle mucho, mucho esfuerzo, mucho empeño. Y esto es una animación simple, es una animación básica y es una animación que no está terminada. Seguimos dibujando. Aquí una cosa importante que me parece importante mencionar es el hecho de que si la cabeza no cambia de postura, si la cabeza está en un lugar más o menos establecido, los dientes superiores no pueden moverse. Los dientes superiores solo se mueven si es que la cabeza se levanta o se echa hacia atrás, porque recordemos que los dientes superiores están pegadísimos al cráneo y no son articulados. La única articulación que tenemos realmente en el cráneo es la articulación del maxilar inferior. Entonces los dientes inferiores son los que finalmente se separan y se acercan, ¿no? Eso cuando la cabeza está como quieta. Si la cabeza se levanta, como en este caso, pues yo estoy justamente moviendo el cráneo completo y eso hace que todo el maxilar superior, todos los dientes de arriba se muevan también, ¿no? En Chile hay un dicho que dice: eres más flojo que la mandíbula de arriba. Y claro, nunca se mueve. Entonces aquí tengo este señor gritando y reviso pues la animación muchas veces para poder tenerla ahí más o menos fija. Y claro, resulta que en algunos recuadros del primer bosquejo no solucioné en realidad ni el problema del movimiento ni el problema del dibujo. Están como pues semi bosquejados y es un problema que tengo que atacar ahora en esta etapa, ¿no? En general, los problemas que no se atacan en la primera etapa hay que atacarlos en la segunda etapa o en la tercera. Y la verdad es que mientras antes se ataquen, pues es mejor. En esta etapa yo ya creo que tengo más o menos los keyframes del rostro, ¿no? Y de la boca más o menos solucionado. Entonces me voy a empezar a meter con el tema del movimiento del brazo, ¿no? Y aquí es donde decidí hacer una modificación al movimiento del brazo porque no me convencía, no me gustaba. No me gustaba cómo estaba resultando este codo aquí, ¿no? Y lo que hice fue crear un intercalado antes, nuevamente muy cerca del movimiento final, para que el personaje hiciese este gesto como de empuñar la mano, ¿no? Y tratar de que se viese un poco más natural. Creo que finalmente funcionó bien, lo vamos a ver al final, y creo que ese movimiento, el movimiento de ese brazo en particular, funciona muy bien. Por cierto, para esta animación no utilicé referencias, como es solo un ejemplo, pues no me di el trabajo ni de grabar ni de buscar referencias en vídeo, sino que traté de sacármelo un poco de la memoria porque lo que me interesaba finalmente era crear un ejemplo.
Y aquí es donde modifiqué este puño, que en vez de bajar haciendo un smear, bajar como en línea recta, el codo se recoge contra el cuerpo y el puño baja, en un gesto muy como de cantante romántico, ¿no? Como de un gesto como muy de baladista. Y aquí estoy corrigiendo la cabeza, que me ha quedado muy grande, y tratando de lograr alguna consistencia, ¿no? Estoy intercalando para que el movimiento quede más o menos coherente. ¿Ves? Luego me voy a meter en el problema de la torsión del cuerpo y me voy a meter en el problema de algunos frames que me han quedado pues, con una fisonomía diferente, ¿no? Aquí en este frame el rostro me quedó como muy alargado, muy cuadrado, muy rudo, y bueno, hubo que corregirlo después. Aquí estoy moviendo esa manito de un frame al siguiente para que haya una mejor desaceleración del movimiento, perdón. Y bueno, vamos a seguir dibujando y corrigiendo y revisando. En muchas situaciones el trabajo de animar es así, es de ir y volver, es de ir solucionando en el camino, es de ir arreglándoselas. En muchas situaciones el trabajo de animar es un trabajo en donde no se tiene una respuesta certera y, y es necesario ir construyendo a medida que se construye. Entonces es una actividad que resulta intelectualmente bastante exigente, que requiere de mucha concentración y que requiere estar pensando todo el rato en el problema. Porque requiere estar proponiendo soluciones constantemente y requiere estar poniendo a prueba esas soluciones constantemente. Entonces, independiente de la técnica que se utilice, si vamos a animar, tenemos que estar muy conscientes de que nos va a tomar mucho rato y mucha energía. No es algo que se pueda resolver en 10 minutos o en una sola pasada. Es muy improbable poder atacar todos los problemas que significa hacer un dibujo animado de una sola vez. Hay que atacarlo por etapas. Primero atacar lo más general, ¿no? Los bloques más importantes o los bloques, digamos, más grandes, ¿no? Y luego vas trabajando sobre los bloques de movimiento más pequeños. O trabajas el movimiento general y luego, una vez que eso ya está resuelto, pues vamos trabajando los pequeños detalles. O los grandes detalles, luego los medianos detalles y luego al final los pequeños detalles. Y no nos detenemos hasta que el resultado no nos resulta lo suficientemente convincente. Y es curioso porque se trabaja un montón, para obtener resultados que son pasables. Entonces, la recompensa por el trabajo es un poquito injusta. Se trabaja mucho. Y los resultados siempre son de pasables a buenos. Y eso es cuando las cosas salen bien. A veces no salen bien y los resultados son impresentables. Pero eso es parte de la magia de la animación. Ya estamos llegando de a poquito al final.
y vamos a ver finalmente cómo nos resultó esto, cómo está ese movimiento y cómo quedaron finalmente las caras. Voy a intentar poner uno al lado del otro el vídeo inicial y el vídeo final, ya más limpio y más sólido y sincronizado, para que veamos un poquito la diferencia. Y estamos llegando ya casi al final, ¿no? Aquí yo pensé que tenía todo terminado. Mira, veamos cómo es. Fui a Constantinopla y se ve bastante bien. Pero aquí me di cuenta que, mira cómo funciona de bien ese puño, como baja. Está muy bonito y en realidad son solo 3 frames. Pero el smear del dedo aquí me pareció que se perdía, y efectivamente se pierde porque no está lo suficientemente bien destacado y tenemos el cabello ahí molestando. Entonces lo borré. Lo borré, hice que ese smear fuera un poquito más presente y creo que el resultado es un poco más amable. Fui a Constantinopla. Fui a Constantinopla. Me parece que está bastante aceptable. Creo que lo voy a dejar así. Le vamos a dar el OK. No es perfecto, pero creo que es lo suficientemente aceptable como para aprobarlo. Y eso, estoy cansado, me voy. Nos vemos. Fui a Constantinopla. Fui a Constantinopla. Fui a Constantinopla. Fui a Constantinopla.